es compartido. Voy a hablar sobre un tema que descubrimos el año pasado, en junio, y vamos a ver o hablar sobre cómo la estrategia tiene que ser productiva. Hoy se está hablando mucho del management empírico. Yo no creo el management, no voy a hablar del management de las mediciones, sino cómo todo lo que planificamos tiene que ser acción, tiene que llevarse a cabo. Y esto apareció el año pasado cuando estuve por Mendoza tomando unos vinos y fue por casualidad. Es decir, todo comenzó cuando estaba para una consultora que se llama Área del Vino, dando una charla y... uy, se me escapó la foto, bueno, no importa. Pensé que no había estas fotos particulares. Y entonces, es a propósito, cuando estaba hablando, dando charlas para estas personas, tenía una hora para hablar, estaba hablando una hora, y me di cuenta que después de 45 minutos no había hablado de estrategia. Había hablado de un montón de cosas y no había hablado de estrategia, y me habían contratado para hablar de estrategia. Tenía que armar una jornada durante todo el día para hacer análisis de escenario. Empezaba con una charla sobre estrategia y terminábamos la jornada armando los escenarios 2011 para la industria vitivinícola. Después de 45 minutos me quedaban 15, no tenía mucho tiempo para hablar. O sea, en ningún momento dije la estrategia es. Entonces, con Mariano, que muchas de las cosas las hacemos en conjunto, empezamos a pensar qué es lo que está pasando con la estrategia, qué es la estrategia en definitiva. Y bueno, eso tiene que ver un poco con lo que uno va, digamos, observando y qué cosa quiere decir estrategia. Y bueno, vamos a empezar. Preguntamos qué es estrategia y descubrimos, tuvimos 125 contestaciones y cada uno dio respuesta diferente. O sea, empezamos a agrupar esas diferencias. Entre esas diferencias, en una de las tantas charlas que dimos de estrategia, encontramos estas cosas. Y como ustedes verán, hay algunas cosas que tienen que ver con el plan, con los objetivos, los pasos, las tácticas, las guías, las tareas, la reestructuración. Pero después, cuando empiezas a preguntar qué es estrategia, empieza a aparecer lo que es la estrategia competitiva, empieza a aparecer lo que son los resultados, los productos, el marketing. Es decir, empiezan a aparecer un montón de nombres más allá de lo que es la estrategia. Y ahí entendí por qué durante 45 minutos no había dicho la estrategia es. Porque la estrategia no es. La estrategia hace. Y ahí es donde viene un poco la charla de hoy. Explicarnos un poco qué es lo que estuvimos haciendo hasta ahora y inclusive después de la charla y dejarnos a ustedes la inquietud de qué es estrategia. ¿Es solo competir utilizando aporte? ¿Es solo cooperar siendo una cooperativa, siendo alguien que solamente ayuda? ¿O tiene que ver con tratar de buscar agrandar el mercado y después ir repartiendo la torta, que es lo que hizo un poco Hammett, tiene que ver con el tema de competencia? Y pongo el ejemplo de los tres tenores, porque la ópera estaba en decadencia, los jóvenes no escuchaban la ópera. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron estos magníficos personajes? Se reunieron y dice, bueno muchachos, vamos a ver si hacemos más popular la ópera. La hicieron más corta, cantaron estribillos, y de esa manera la gente empezó a consumir más ópera, más música clásica. Y luego, ¿qué pasó? El paso siguiente, después de la piratería y todo eso, es empezar a generar a aumentar el mercado de la música. Y eso es lo que se hace. La estrategia un poco es hacer cosas para que después podamos tener mayores resultados. Entonces pregunto, ¿no? ¿Qué es estrategia? ¿De dónde partimos para ver estrategia? Y no hay respuesta, ¿sí? Preguntamos qué es y no sabemos responder bien qué es estrategia, porque estrategia significa muchas cosas y depende especialmente de tres cosas, ¿sí? Las tres cosas que les depende es, primero, ¿quién la hace? ¿Quién la diseña? ¿Quién la arma? El empresario. No es lo mismo un emprendedor de 18 años que un empresario viejo con muchas empresas y muchos negocios. Hay diferencia. Como decía Sapolsky, el que corta el bacalao es el que me interesa, es el que va a decidir la estrategia. El segundo, como vimos en la primera charla, tiene que ver con el modelo de negocio, o con el negocio o la industria en sí. No es lo mismo vender helado que vender computadoras. No es lo mismo vender autos que vender relojes. Cada sector
tiene una particular forma de ingresar a él y hacerlo. Y en tercer lugar, tiene que ver con el contexto. Es decir, no es lo mismo vender esos helados aquí que en Venezuela. Y hoy no es lo mismo vender esos helados en Europa, en España, que venderlos acá. ¿Por qué? Porque el contexto ha cambiado y vaya hacia allá ha cambiado. Entonces, partiendo de estas cosas, ¿qué otro elemento debemos tener en cuenta para hablar de estrategia? Ese empresario, o sea, el primero que aparece en la lista, vive en un mundo muy cerrado, que son sus creencias. El empresario cree que las cosas funcionan de una determinada manera. Y yo traigo una novedad en esto. Yo, en lugar del paradigma de la creencia, yo diría empezar a decirle al empresario no a las creencias. ¿Y saben qué? Sí a las hipótesis. La hipótesis tiene en sí misma un análisis proactivo y tiene que ver con pensar el futuro. La hipótesis tengo que justificarla. La creencia la doy por hecho. Las cosas siempre se hicieron así. ¿Para qué voy a cambiar? Creencia. Voy a aumentar las ventas un 30%. Me tengo que poner a trabajar para que esas ventas crezcan ese 20%. La hipótesis me genera un atractor en el futuro por el cual yo voy a ir trabajando. Y ahí es donde cambia el asunto. La estrategia tiene que ver, acuérdense, con el tiempo. Y por último, un concepto de lo que es la empresa. Vivimos creyendo, los empresarios, que son a los que consulté, creyendo que las empresas tienen un único objetivo supremo, que es el ganar plata. Vaya equivocación y error estratégico. ¿Por qué? Porque las empresas tienen tres obligaciones supremas. Primero, sí, ganar plata, ser rentable de forma genuina. Genuina es decir, no le chorees al fisco, no hagas un mal modelo de negocio, no tengas rentabilidad que no sea buena, porque el día que te descubre o el día que no puedas seguir aportando eso, porque tu modelo de negocio está malo, vas a tener problemas. Y cuando tengas problemas vas a generar desocupación. Y vas a perder la segunda parte, que es el objetivo supremo, que es generar puestos de trabajo, fundamental en una sociedad. La empresa tiene que generar puestos de trabajo. Y por último, generar riqueza para el ambiente o el ámbito donde esa persona puede trabaja. Es decir, la empresa tiene que generar el dinero para que los demás actores crean demanda. Entonces, estos tres conceptos me hago una reflexión. ¿Sí? Esto lo hizo Milberg, no yo. Si vivimos en un mundo de sociedades, ¿sí? Nacemos en un hospital, nos educamos en una escuela, esta escuelita es la mía, la escuela 31 de Rancún, La Pampa. Nos educamos en una institución, nos casamos en otra institución y cuando los días terminan, nos vamos también llevados por otra institución. ¿Por qué las empresas no trabajan a favor de la sociedad? Que en realidad el trabajo no es a favor de la sociedad, sino a favor de la propia rentabilidad, de sus propios ingresos. Partiendo de estas tres cosas, nos planteamos el problema que le preguntamos, ¿qué es estrategia? Y estrategia la hemos dividido de una forma gramatical. Hay una parte de la estrategia que es la estrategia, la que yo nunca llegué a nombrar, que es la estrategia como sustantivo. Hay otra parte que es la estrategia como adjetivo, lo estratégico, lo que califica las acciones que hacemos. Y hay una tercera parte que tiene que ver con lo que empecé esta charla, que es la estrategia que hace, la que produce. Y vamos a ver que eso se traslada a cada una de las cosas. Basta con el líder, liderazgo. El liderazgo productivo, el líder puede ser excelente, pero si no produce, no hay acción, no hay trabajo, no hay productividad, no hay cosas que se hagan hechas. Entonces vamos a ir pasando por cada uno de estos conceptos. La estrategia como sustantivo, es decir, la estrategia cercana, muy cercana a lo que es la planificación o el plan. No es el plan, ¿sí? Pero está muy cerca porque hay una gran permeabilidad con el contexto. Es el empresario, por ejemplo, que es gerente general de una sucursal multinacional, que solamente tiene como elemento principal lograr objetivos. Por lo tanto, debe crear el plan, debe formular para ver cuál es el mejor camino para lograrlo y necesita llegar a eso. Ahora, para poder hacer ese tipo de estrategia, necesita cosas anteriores que él no la creó, que él no la tiene cosas existentes que él no tuvo nada que ver, o por lo menos le fueron dadas. Es más, a veces las multinacionales le dan hasta los objetivos, ni siquiera los marcó él. Él solamente tiene que planificar cómo llegar.
Entonces, esta parte de la estrategia como sustantivo tiene que ver con tres cosas que ahí los empresarios coinciden, y es lo que a veces nosotros luchamos cuando hablamos de estrategia. La estrategia tiene que ver con los objetivos, paradigma anterior, o sea, es movido por los objetivos. Trayectorias, que tiene que ver con el tiempo pasado, el presente y el futuro, es decir, cómo me equivoco, cómo hago errores, cometo errores y avanzo hacia el futuro. Y por último, capacidades centrales, core competence, habilidades, algo que me genere ventajas competitivas. Por lo tanto, volviendo para atrás, ventajas competitivas, trayectorias, caminos y objetivos son la forma de hacer estrategia. Para esto, Porter habló muy bien con los trade-off, es decir, buscar una combinación de tareas, ¿sí? Aprovecho una en desmedro de la otra, y los encajes, es decir, si yo tengo un posicionamiento, ¿qué tareas tengo que hacer y cuáles no para lograr el posicionamiento que yo estaba buscando? Esto es una síntesis de eso que fui hablando recién. Ahora, la estrategia como adjetivo, encontramos una gran cosa. Acá aparece el poder, ¿sí? Es lo estratégico. Entonces, un empresario decía, mi área es estratégica, la producción es estratégico, el marketing es estratégico, el producto es estratégico, la inversión. ¿Qué cosa no es estratégico en forma general? Va a depender de los objetivos, va a depender de la empresa. Entonces, el concepto de estratégico es lo importante, lo que tiene que ver con el largo plazo, el largo alcance, todo aquello que tenga que ver con el impacto del negocio y el mercado, de orientación futura, ¿sí? Y tiene que ver con aquello que hago mejor que el otro, lo inteligente, lo vivo, algunos hasta lo tramposo, cómo yo le gano al otro, llegando a un extremo de trabajar lo estratégico. Y cuando hablamos de presupuesto, ¿de qué manera negocio el presupuesto de alguna manera? Metodológicamente tiene que ver con tres cosas, con el modelo de Serra, del nuevo juego de los negocios. Tiene que ver con la visión, el modelo de negocio y la estrategia propiamente como sustantivo. Es decir, esta segunda parte lo que hace es calificar a lo que es la estrategia como sustantivo. Y llegamos sí a la estrategia como verbo. Es la estrategia en acción, es la que hace realmente. Es pensar, creer, analizar. Tiene la parte de pensamiento, tiene la parte de paradigma, tiene la parte de análisis. Eso lo vamos a ver metodológicamente en lo que llamamos los preconceptos y realidades, a los cuales al modelo eso le hemos agregado algunas cosas. Fíjense, paradigma, modelos mentales, escenarios, y cuáles son los escenarios del próximo año, competitividad del negocio, cuál es la lógica, y el genoma organizacional, es decir, después de un tiempo, ¿qué se generó en la empresa? ¿Qué tipos de creencias tenemos en la empresa? Es proyectar, planeamiento, diseñar y decidir. La toma de decisiones entra dentro de lo que es el marco estratégico, es decir, una forma de ver la visión, ¿sí? De alguna forma donde voy a lo que vimos recién, el modelo de negocio y la estrategia. La estrategia es liderar, organizar e interactuar. Y esto es fundamental. Te pido 2 minutitos más. ¿Sí? El tema del emergente organizacional tiene que ver con las personas. Liderar, organizar e interactuar. El emergente organizacional es el switch que me permite hacer o me permite no hacer. El liderazgo productivo me permite hacer y no hacer. Y aparece acá, justamente en ese, como es liderazgo participativo, o ese liderazgo que permite que la estructura y la cultura vaya adelante. Pero ojo, porque en las empresas grandes aparecen las políticas. Y yo siempre digo, la política es un intento de matar el liderazgo. Si yo pongo políticas es porque no creo en el líder que tengo. Cuando más políticas pongo, más acotado está la creatividad. Por eso hay un autor que dice, liderazgo no solo líderes, es decir, produzcamos cosas, no solamente personas con características para hacerlo, ¿sí? La estrategia, por supuesto, que es actuar, hacer, operar, estar presente. Y eso se da en el viejo modelo de la rueda operativa. Compro, vendo, cobro, produzco, hago que las cosas funcionen de la mejor manera, con la mejor tecnología. Entonces, aparece después la última parte, que es el momento especial para reflexionar, inclusive en lo que estuvimos haciendo, ya termino, haciendo, reflexionar, aprender, es decir, en forma colectiva, jerarquía individual, es decir, tratar de ver de alguna manera cómo manejamos el tiempo, saber que el líder y el negocio y el entorno es dependiente y que la estrategia como verbo tiene que ver con todo lo que hablamos recién. Preconceptos y realidades, estrategia como verbo,
estrategia como sustantivo, el emergente, que es la gente, la rueda operativa, la reflexión y el aprendizaje. Y todo esto, cada una de esas cosas, es un libro, o es un curso, o es un año de estudio. El dilema sigue abierto. Este ensayo está en versión beta en el blog. Los invito a leerlo. Le tocan a ustedes saber qué es lo que vamos a hacer. Y sobre todo, ¿qué inventamos? ¿Qué otra ley gramatical para poder hablar de estrategia?